Bueno, compañeros, ahora avanzamos lo que es límites y vamos a aprender hasta lo más básico. Les voy a explicar el porqué de los acercamientos y bla, bla, bla. Entonces, lo que les voy a aconsejar casi siempre es primero hacer los límites iterados, ¿ya? Porque es la forma más fácil de saber si el límite existe o no existe. Por ejemplo, en este ejercicio 1 nos pide hallar el límite de esta función logarítmica. Y el límite en x y y se está aproximando a 2 y 4. Entonces lo primero que hacen en límites iterados, el límite 1, primero lo meten en el y. No sé si me entienden. Primero vamos a hacer lo que es el límite cuando y tiende a 4 y luego al final recién hacemos el límite cuando x tiende a 2. Entonces hacemos primero cuando y tiende a 4 y directamente se reemplaza, no sé si se acuerdan. Entonces en vez de y se reemplazan el 4 y aquí se va a hacer 4 menos 4 y directamente en la parte de aquí abajo se va a hacer 0 y aquí se mantiene x menos 2. Ahora alguna cosa dividida entre 0, ya sabemos que algo dividido entre 0 nos va a dar infinito, mi infinito. Ya, y eso es lo que tenemos acá, el infinito. Logaritmo de infinito es infinito. Y aunque reemplazamos x en acá, no hay donde reemplazar, simplemente queda infinito. Ya luego hacemos del otro lado ya también. Ahora en vez de primero hacer el límite cuando y tiende a 4, hacemos que el límite cuando x tiende a 2. Lo primero, reemplazando. En vez de x reemplazando 2, 2 menos 2 me va a dar 0 y el y menos 4 se mantiene ahí. Luego cuando teníamos algo sobre, perdón, 0 sobre algo era simplemente 0. Entonces acá nos queda el logaritmo de 0 y logaritmo de 0 ya les he dicho que tiende a menos infinito. En este caso en los límites no se considera como indeterminación porque el límite es cuando algo tiende. Y en este caso el logaritmo está tendiendo a menos infinito, así que es válido este resultado. Y no hay donde reemplazar y, por lo tanto aquí se queda con menos infinito. Y de ahí nos damos cuenta que el límite 1 es distinto al límite 2, por lo tanto no existe el límite. ¿Ya? Ahora, si es que les dice demostrar siempre que no existe el límite, ustedes lo que pueden hacer es aproximarse por una recta general. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a dónde, en qué punto es que queremos analizar el límite. En este caso es en el 2 y en el 4. Entonces lo que tenemos que hacer es graficarnos, ¿ya? Este punto para entender mejor el 2 y el 4, cuando x tiende a 2 y cuando y tiende a 4. En este punto es que estamos analizando el límite. Entonces yo me hago una ecuación de una recta general. ¿Cómo es eso? No sé si se acordaban. La ecuación de una recta mediante un punto y su pendiente era y menos y sub 0 y esto era igual a la pendiente por, aquí abajito lo voy a hacer, x menos x sub 0, donde m, este m era la pendiente y el x sub 0 y el y sub 0 era un punto cualquiera. Entonces aplicando esta fórmula para una ecuación de una recta, encontramos una ecuación de la recta general. Entonces en y un punto es, las coordenadas es 4 y es 2, ¿no ve? Entonces aquí directamente va a ser y menos 4 menos y sub 0, un punto, y luego va a ser igual a la pendiente, y esta pendiente va a ser generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la pendiente es igual a 1, es una pendiente de 45 grados. Ya, si la pendiente va aumentando, nuestra recta va cambiando, ¿ya? Y cuando nuestra pendiente es negativa, nuestra recta también va a tomar esta otra forma, ¿no? Cuando la pendiente es negativa, va a empezar a tomar esta forma. Entonces, estamos generalizando ya todas estas rectas que pasan por ese punto, todas esas rectas, ya con esta ecuación. Por eso es que esta m es una variable, ¿ya? Lo vamos a tomar como una variable y aquí al ladito lo pueden colocar donde m pertenece a los reales y como m va a ir cambiando, entonces
se va a tomar todas las rectas que van a estar en este punto. ¿Ya? Y después lo que tenemos que hacer es hacer el mismo límite. Pero ahora este y menos 4 ya va a tener un valor, que es m por x menos 2. Entonces, en vez de y menos 4, directamente nosotros colocamos m por x menos 2 en acá. Pero aquí había un x menos 2 y eso se simplifica, el x menos 2, y solo me queda 1 sobre m, ¿no? Este y menos 4 estoy reemplazando por m por x menos 2. Y de acá me va a quedar menos logaritmo de m, que no es una constante porque m pertenece a los reales. Y otra vuelta es distinto al resultado de menos infinito o infinito. Son distintos resultados. Por lo cual ahí estamos demostrando que no existe el límite. Entonces hay que tener muy en cuenta eso del punto. Ya, ahora en aquí nos dice calcular el límite si existe. Otra vuelta nos dan una función, hacemos los límites iterados, ¿ya? Otra vuelta límite 1 y límite 2. Siempre les voy a aconsejar eso porque es lo más fácil para darse cuenta que no existe límite. Entonces acá en este límite, primero cuando y tiende a 0, reemplazo el y, que va a ser 0, y 0 por esto se va a volver 0. Y 0 sobre algo me va a dar 0, y aunque este x no hay donde reemplazar, directamente se queda 0. Para el límite 2 ya también lo que va a estar adentro va a ser el cuando x tiende a 0, y aquí tengo mi función, y aquí el x reemplazo se va a volver 0, y otra vuelta 0 por y sobre y al cuadrado me va a dar 0, y directamente me da 0. El límite 1 es 0 y el límite es 2, 0. Ahora sí son iguales, ¿no ve? No como en este caso, que eran distintos y por eso directamente no existía el límite. En este caso, estos dos límites son iguales. Pero ¿qué va a pasar? Cuando llegamos a ese punto, nunca es suficiente con los límites iterados. Siempre tenemos que hacer que rectas se aproximen a ese punto. ¿Ya? Y en algunos libros utilizan algunas rectas particulares, es decir, no utilizan esa recta generalizada que he hecho al principio con el m, sino es que se dan una recta y luego se dan otra recta y ven si ambas son iguales. En este caso les voy a mostrar lo que hacen en otros libros y si ustedes quieren también pueden hacerlo así. Pueden aproximarse por unas 3 o 4 rectas y ahí tal vez estarían demostrando que el límite existe. También se pueden aproximar por una parábola y una recta, y ahí tal vez pueden demostrar que el límite existe. Ya, pero ese método, como les digo, aproximarse por varias rectas, tomando una y tomando otra recta particulares, es pues bastante larguito. Por eso no les aconsejo mucho que hagan eso. Pero de todas formas les voy a explicar para que me entiendan un poco mejor. Por ejemplo, yo me voy a dar acá esta recta, ¿no ve? Un punto, el punto que estamos analizando, ¿cuál es? Siempre tienen que tener en cuenta, el punto que estamos analizando es el 0, 0, en el origen. Entonces, este es el punto que quiero analizar y por aquí se tienen que acercar mis rectas. Entonces, yo me doy una recta, por ejemplo, esta recta que tiene una pendiente de un ángulo de 45 grados, y eso quiere decir que tiene una pendiente de 1. Entonces aquí y menos 0, un punto, y la otra coordenada de x va a ser 0 igual, y solamente me va a quedar y igual a x. A este camino lo voy a llamar S, ya mi recta S, y aquí yo la estoy nombrando. X y pertenece a los reales al cuadrado, tal que x es igual a y, ¿no ve? La función de mi recta. Luego voy a tomar otra recta, y en este caso lo voy a colocar una pendiente de 3, y el punto sigue siendo, las coordenadas del punto sigue siendo lo mismo, 0 y 0, así que simplemente y va a ser igual a 3x, y a esta recta la voy a denominar con t, y lo mismo, x ya pertenece a los reales al cuadrado, tal que y es igual a 3x. Prácticamente es una función, ¿no? Luego reemplazo directamente. Ya les conviene trabajar, ustedes pueden ver cuál les conviene meter acá, el y o el x. En este caso yo voy a meter el y. ¿Por qué?
Porque fíjense, aquí ya está directo, ya está despejado, digamos. Y es igual a x y y es igual a 3x. Si yo quisiera despejar x, x sería igual a y sobre 3. Si yo quisiera despejar x, x sería igual a y sobre 3. Y esta es una división y me puede complicar. Por eso simplemente me conviene trabajar con el y. Igual en este caso voy a trabajar con el y. Y en acá, este es mi límite, ¿no ve? Y yo estoy diciendo que me voy a acercar por la función s, ¿ya? Entonces, aquí va a ser límite y solamente me va a quedar x. Y donde estaba el y, voy a reemplazar. Para mi camino s, y valía, y era igual a x, ¿no ve? Esa es mi recta. Entonces, donde estaba y, voy a reemplazar x. Y reemplazo, aquí me da x al cuadrado, aquí me da 2x al cuadrado, se simplifica y me da que el límite cuando x tiende a 0 va a ser igual a 1/2. Y esto se va a quedar tal y como está, 1/2, porque no hay donde reemplazar el x. Ahora, voy a hacer lo mismo exactamente, pero para mi otro camino. Mi camino era y igual a 3x, ¿no ve? Y lo mismo, este es mi límite y estoy diciendo me voy a acercar por la función t y va a ser el límite cuando x tiende a 0 y donde estaba el y voy a reemplazar el y igual a 3x, ¿no ve? Esa función. Reemplazo, simplifico y aquí me va a quedar... Aquí está mal, no sé qué ha pasado. Esto no es 10, eso van a corregir. 3, no, sí, está bien, me he equivocado yo. Ya, entonces aquí va a ser 9x al cuadrado más 1 va a quedar 10x al cuadrado. En aquí se van a simplificar, ¿no veis? Solo me va a quedar el límite de 3 sobre 10 cuando x tiende a 0 y eso es 3 sobre 10. Y fíjense, cuando los límites no son iguales aproximándose por rectas, entonces directamente, fíjense, aquí estoy diciendo el límite de esta función aproximando por esta función no es igual al límite aproximándome por la recta t. Por lo tanto, no existe el límite para esta función. ¿Ya? Pero como les decía, ese camino es un poco largo y no les conviene estar analizando recta por recta. Por eso es que lo generalizamos como al principio. ¿Ya? Por ejemplo, en este otro límite. Otra vuelta hacemos los límites iterados. Y acá primero va a ser cuando y tiende a 2 y reemplazo en vez de y voy a colocar 2 y aquí me queda seno al cuadrado de x al cuadrado. Luego este seno al cuadrado x al cuadrado lo puedo colocar simplemente en uno solo al cuadrado, ¿no ve? Y este 2 como es una constante puede salir fuera del límite, ¿ya? Y tenemos que recordar aquí ya lo que es cálculo 1, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x era igual a 1. Eso ya son conocimientos de cálculo 1 que ustedes tendrían que ya repasar o tendrían que acordarse, ¿no? Entonces esto simplemente directo es 1. Entonces aquí me queda 1 al cuadrado y este 2 que estaba multiplicando al principio y el límite me queda igual a 2. Ya, ahora el límite iterado, el otro límite cuando x ya también tiende a 0, tengo lo mismo y de acá este y va a salir porque se considera una constante, no se está tomando aquí en cuenta el y aquí solo me queda el límite cuando x tiende a 0, de seno al cuadrado sobre x al cuadrado, lo mismo, todo esto solo elevado a una sola potencia al cuadrado. Y esta otra vuelta es 1 y aquí me va a quedar el límite cuando y tiende a 2 de y por 1 y cuando y tiende a 2 reemplazando simplemente me queda 2. Y una vez que confirmamos con los límites iterados, nosotros siempre tenemos que decir que no es suficiente. Y de acá nos vamos a acercar otra vuelta pero con rectas generalizadas, es decir, ya no voy a tomar una y luego otra recta y voy a trabajar para las dos, no voy a hacer dos cálculos, no, esta vez voy a tomar directamente una recta general, Ya, entonces el punto que estoy analizando, otra vuelta siempre me tengo que fijar qué punto estoy analizando, el 0,2, ¿no ve?
Entonces va a ser 0 en x y va a ser 2 en y. Y aplico la formulita que teníamos, que era y menos y sub 0 es igual, esto es y sub 0, esto es igual a m por x menos x sub 0, ¿no ve? Estos son dos puntos y esta es la pendiente. Entonces aquí voy a tener, ¿cuál es mi punto? Mi punto es el 0, el 0,2, ¿no ve? Ese es el punto que estoy analizando. Entonces en x va a ser 0 y por eso aquí está 0. Y en y va a ser 2, ¿no ve? Y menos 2, y menos y sub 0. Y aquí x menos 0, x sub 0. Y la pendiente lo dejo tal y como está. Y aquí puedo complementar donde mi pendiente va a pertenecer a los reales. Eso quiere decir que esta mi pendiente va a girar, ¿no? Va a tomar todos los posibles rectas, ¿no? ¿Se acordaban que aquí era y igual a x, aquí era y igual a 3x, ahora aquí va a ser y igual a 4x, 4.1, x y así? Va a ir acercándose a este punto por todas las rectas y de esta manera generalizando. Entonces directamente coloco aquí el límite, lo que tenía al principio, y en vez de colocar y, voy a colocar lo que tenía, la función generalizada que se acerca por todos lados a este punto. Entonces en vez de y se coloca esta función. Pucha. Ya. Coloco esta mi función en vez de y, otra vuelta este seno de x, lo elevo a una sola potencia y ya sabemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x simplemente es 1 al cuadrado, ¿no? Conocimientos de cálculo 1. Y de acá tengo que reemplazar cuando x tiende a 0. En acá me he equivocado, en acá era m por 0, ¿no ve? No era esto. M por 0 más 2. Y de acá simplemente me quedaba 2. M por 0 se vuelve 0 y más 2 me queda 2. Por lo tanto, el límite de esa mi función había sido 2. Y con eso ya estoy demostrando. Algunos ingenieros les van a pedir, no creo que sea el caso, les van a pedir una aproximación por una parábola generalizada más. Y esto se extiende, puedes aproximar con una parábola, puedes aproximar con un polinomio a este mismo punto y haciendo una ecuación generalizada como la he hecho para la recta. Pero con esto ya es suficiente, ¿ya? Algunos ingenieros sí son más estrictos y te piden aproximación por parábola más. Pero no creo que sea el caso, como les digo. Y si es que les pidiera, entonces vamos a resolver igual. No hay ningún problema. Pero esto es suficiente. Aquí tenemos otro límite y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya hacemos otra vuelta a los límites iterados. Primero hacemos el límite cuando y tiende a 0, reemplazo en vez de y el 0 y de acá este límite, si multiplico 0 por esto me va a dar 0, 0 sobre x al cuadrado me va a dar 0 y otra vuelta acá. Ahora esta vez voy a meter x, reemplazo en vez de x cuando x tiende a 0 y otra vuelta 0 por y a la cuarta me va a dar 0, 0 sobre 4y al cubo me va a dar 0 y los límites son iguales y tengo que demostrar. Ya, y aquí demuestro, ¿no? Y digo, pero no es suficiente, entonces realizamos una aproximación, aquí me faltaba. ¿Y cuál es el punto a analizar? Es el 0, 0. Y otra vuelta voy a acercarme por todas las rectas posibles con una función ya generalizada. Entonces el punto es el 0, 0. Entonces va a ser y menos 0 igual a la pendiente por x menos 0, ¿no ve? Y me va a dar simplemente y igual a m por x, donde m pertenece a los reales. Luego directamente reemplazan mi límite. Mi límite cuando x tiende a 0 y en vez de y voy a colocar lo que es m por x a la cuarta, aquí m por x esto al cubo. Lo que tengo que hacer simplemente son cálculos algebraicos. De acá me va a salir x a la sexta por m, x a la cuarta por 4 por m al cubo. De aquí voy a factorizar el x al cubo
y el 4. Una vez factorizado se simplifica el x a la sexta con el x al cubo. Me va a quedar esta función. Y si yo reemplazo x cuando x tiende a 0, me va a dar 0 al cubo por m sobre 4 por 0 por m al cubo. Y esto me da 0. Lo mismo que me ha dado en los límites iterados. Y luego yo digo finalmente, por lo tanto, si existe el límite y es igual a 0. Y si es que no fuera igual, pues no existiría el límite. ¿No ve? Entonces de esa manera es que las van a resolver, ¿ya? Y si es que ustedes son muy... Si es que ustedes quieren, igual se pueden aproximar por una parábola, ¿ya? Por una parábola que pase por acá, o que pase por acá, o que pase por acá, o que pase por acá. Como les digo, se complica un poco más, pero con esta condición ya es suficiente. Entonces ahí sería lo básico e incluso lo mediano para los límites, ¿ya? Y en la práctica igual están así límites sencillos, no están límites más fuertes. Y si en el examen les entra un límite un poco más largo, entonces como les digo, ahí les vamos a ayudar. Y eso sería todo, compañeros.